Intentar abordar la historia de la epilepsia es una tarea compleja. Es ahondar en la propia historia de la medicina. Pocas enfermedades ofrecen un testimonio tan amplio y variado como esta. Las descripciones más antiguas referentes a la epilepsia son de origen babilónico, aún mucho antes de los textos hipocráticos. La medicina de Babilonia quizás sea de las más antiguas. Toda la actividad médica y los médicos mismos se hallan bajo la protección directa de los dioses. El castigo divino por haber transgredido sus leyes es causa de la enfermedad. Las primeras descripciones que se conocen corresponden a textos descritos compilados entre los años 1067 y 1046 a.C., los cuales están incluidos en el libro llamado Sakikú. En este libro, la epilepsia era denominada la enfermedad de las caídas, de la contraparte de los textos de Acadián. En las tablas de piedra, donde está escrita, se narran varios aspectos clínicos en donde el paciente inicia la crisis con un grito, gira el cuello, tensa las manos y los pies. Asimismo, pierde la conciencia. La medicina del Antiguo Egipto comprende un periodo muy amplio de aproximadamente 3 milenios y se sitúa desde el año 3000 a.C. hasta que Alejandro Magno invade Egipto. Desde sus principios ya se escribían tratados de anatomía. El faraón Asosis era un ejemplo de estos tratadistas. La sabiduría médica quedó inscrita para la posteridad en los famosos papiros. La enfermedad era considerada como resultado de una posesión demoníaca. La epilepsia era considerada un castigo de los dioses y era una enfermedad mágica. Se pensaba que la enfermedad entraba por la vista y el tratamiento consistía en cerveza fermentada, salvia, mostaza, mirra, malaquita y trementina de acacia. Las trepanaciones se realizaban para liberar a los demonios que causaban las convulsiones. Se ha llegado a suponer que muchos pacientes sobrevivieron a una o varias trepanaciones practicadas en vida. Otras posibles explicaciones por las que se realizaban las trepanaciones fueron por problemas de lesiones congénitas, encisión de alguna enfermedad, reparación de fracturas de cráneo o incluso la práctica de trepanaciones post-mortem. India. Con relación a las antiguas poblaciones de India, se dispone de información referente a Atreya, el padre de la medicina hindú. Atreya existió alrededor del año 900 a.C. y él expone sus opiniones en el compendio Chakrara Samhita, escrito en el siglo VI a.C. Atreya define a la epilepsia como un paroxismo de pérdida de la conciencia debido a un disturbio de la memoria y de la mente, con crisis convulsivas. De acuerdo a la medicina hindú, también se le llama aspamara. La aspamara, o bien conocida como epilepsia, se consideraba como una enfermedad peligrosa y crónica y difícil de tratar. El primer trabajo documentado sobre epilepsia en China apareció en el libro clásico de medicina interna del emperador Amarillo de Huang Di Neiqing. Este es el libro de los inicios de la medicina china y se indica que está escrito como diálogos sostenidos entre el emperador Amarillo Huang Di y Qi Po, quienes discuten acerca de la teoría de la salud de los humanos y una teoría de la medicina. En este libro, la epilepsia se describe como un ataque en el cual el paciente se vuelve loco de forma súbita, nota una sensación de peso y dolor en la cabeza, permanece con los ojos enrojecidos, entonces sobreviene la agitación. En otra parte de ese libro, conocida como Shu Wen, se menciona la enfermedad como un choque emocional de una mujer embarazada a causa de las convulsiones de su hijo. En ese libro, en el capítulo 47, la epilepsia es considerada como una enfermedad congénita. El niño contrae la epilepsia dentro del vientre materno, por lo que está catalogada como una de las primeras aportaciones de que la epilepsia es una enfermedad congénita.
Se tiene documentado que en América prehispánica, dentro de la cosmovisión de los nahuas, la epilepsia era considerada como una forma grave de la debilidad del corazón. A la epilepsia se le conocía como una debilidad a causa de una fuerte opresión en el corazón, o bien amortecimiento por intensa compresión del corazón. Así, cuando la epilepsia se manifestaba como desmayos, se le clasificaba como una fuerte opresión en el corazón. Para los mayas, la epilepsia es conocida como Tub-Ub-Ik-Al, que literalmente significa quien respira con agitación. Es una enfermedad para la cual no hay un remedio eficaz. Se trata de una enfermedad mágica, cuya interpretación está basada en el nahualismo, un conjunto de tradiciones milenarias comunes a muchas culturas mesoamericanas, según las cuales a todo hombre le es asignado en su nacimiento un nahual o alma compañera que compartirá su destino. Es un trastorno del sistema nervioso central, en donde hay como un desajuste de esa excitación nerviosa de las neuronas. Se incrementa la función eléctrica. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incorporados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Casi el 80% de personas epilépticas viven en países de ingresos bajos y medianos. En México existen alrededor de 2 millones de personas con epilepsia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 70% de las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida parcialmente normal si reciben el tratamiento adecuado. Sí hay causas, algún trastorno en el sistema nervioso. Incluso puede ser algo congénito, algo genético, llega a aparecer a veces en edades muy tempranas. Sin embargo, también hay enfermedades que a lo largo de las diferentes etapas del ser humano pueden llegar a suceder. La epilepsia tiene importantes repercusiones económicas por la atención sanitaria que requiere y las muertes prematuras y la pérdida de productividad laboral que ocasiona. Las repercusiones económicas de la epilepsia son muy variables, dependiendo de su duración y gravedad, de la respuesta al tratamiento y del entorno sanitario. Los costos directos y las pérdidas de productividad suponen una carga considerable para las familias. Cuando tienes la presión elevada y no la controlas bien, puedes llegar a tener lo que es la gente la conoce como embolia, pero su término médico es un evento cerebrovascular. Un evento cerebrovascular puede ser causante de que posteriormente a ese evento tú vayas a padecer convulsiones o epilepsia. Algo muy común que llega a suceder en la población, de hecho en la población infantil, es que a veces por una fiebre elevada que en su momento no es bien tratada, los niños pueden llegar a convulsionar. ¿Por qué? Porque esa temperatura elevada afecta a las neuronas de esa forma y las sobreexcita. Pero en ocasiones hay un daño cerebral, sí se queda un daño cerebral. De hecho, a veces son los niños que llegan a tener parálisis cerebroinfantil, o sea, puede llegar a suceder. Y puede ser que nada más a partir de esa primera vez que hubo una convulsión por la fiebre elevada, a partir de allí se sigan presentando convulsiones a lo largo de la vida, ¿no? Entre otras limitaciones, las personas con epilepsia pueden ver reducido su acceso a los seguros de vida y de enfermedad, y tienen dificultades para obtener el permiso de conducir u ocupar determinados puestos de trabajo. Generalmente, como tú haces un diagnóstico de epilepsia, pues lo haces con un electroencefalograma. A lo mejor empiezas todo un protocolo de estudio. Empiezas por un interrogatorio clínico, cuándo fue la convulsión, por qué fue, o cuántas veces se ha presentado, o si fue la primera ocasión. Preguntas todos los antecedentes, tanto familiares como personales. Posteriormente a
todo un interrogatorio, una historia clínica, procedes a empezar a solicitar estudios, ¿no? Desde los más básicos, desde tal vez un estudio de sangre, empiezas a solicitar rayos X del cráneo, porque se tiene que iniciar a hacer protocolo. Posteriormente a lo mejor lo mandan ya como médico general, lo que a mí me correspondería es mandarlo con el neurólogo. El neurólogo ya va más allá. El neurólogo ya pide estudios como un electroencefalograma, resonancia magnética, estudios avanzados que el especialista es el que ya debe de ordenar. La epilepsia representa un 0,6% de la carga mundial de morbilidad, una medida basada en el tiempo que combina los años de vida perdidos debido a la mortalidad prematura con el tiempo vivido en situaciones en las que la salud no es plena. En muchos países, la legislación refleja siglos de desconocimiento sobre la epilepsia. Por ejemplo, en China e India, la epilepsia es considerada a menudo como motivo para prohibir o anular el matrimonio. En el Reino Unido, la ley que permitía la nulidad del matrimonio por epilepsia no se enmendó hasta 1971. En los Estados Unidos de América, hasta los años 70, a las personas con ataques se les podía negar el acceso a restaurantes, teatros, centros recreativos y otros edificios públicos. La legislación basada en normas internacionalmente aceptadas de derechos humanos puede evitar la discriminación y la violación de los derechos, mejorar el acceso a los servicios de salud y aumentar la calidad de vida de las personas con epilepsia. Aparte de medicamentos que usamos a veces son dietas. Dentro de esas, sobre todo en niños, existe la dieta cetogénica y en algunos pacientes usamos la dieta que se llama dieta Atkins modificada para epilepsia. Es una evaluación que es larga, es costosa, pero con resultados que son buenos. No es el 100% de los pacientes. Mucho paciente que va a cirugía requiere tomar medicamento. Aparte de la cirugía tenemos alternativas, dentro de las cuales están el estimulador de nervio vago, que tiene una reducción de crisis. Hay casos que llamamos anecdóticos, donde un paciente puede no tener ninguna crisis teniendo el estimulador. Kelly Joana García es una paciente con epilepsia a quien detectaron esta enfermedad desde muy joven. Hace aproximadamente un año ha estado en tratamiento y su calidad de vida ha mejorado. Kelly Joana no mejoraba con ningún tratamiento y llegaba a tener hasta 6 crisis convulsivas en un mismo día. Iban a hacer una cirugía del estimulador del nervio vago. Fue un proceso largo como todo. El aparato se adaptó a mi cuerpo y ya hoy en día, ya ahorita va a ser un año en el que no presento ni siquiera crisis ni siquiera síntomas. Yo me encuentro muy bien, me siento la mujer más feliz. En la prevención de las causas de la epilepsia, se describen las medidas para prevenir la epilepsia y las convulsiones epilépticas. El concepto de antiepileptogénesis se discute de acuerdo con la información disponible sobre el papel que los fármacos antiepilépticos clásicos y nuevos tienen en este proceso. La neuroprotección se describe en el contexto de los mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos, así como de los mecanismos de lesión neuronal producida por las causas de la epilepsia o por las convulsiones mismas. Dentro de las nuevas modalidades terapéuticas de la epilepsia, se comentan los conocimientos recientes del estimulador del nervio vago y del tratamiento quirúrgico. En las posibles modalidades terapéuticas futuras, se incluyen terapias alternativas, tratamiento farmacológico dirigido al foco epiléptico, tratamiento genético y vacunación. La epilepsia puede interferir en la vida cotidiana, sobre todo cuando las convulsiones siguen ocurriendo. En ocasiones, las convulsiones hacen difícil trabajar, ir a la escuela, conducir y participar en actividades sociales. Cuando las convulsiones no se controlan, aumenta el riesgo de que ocurran lesiones, depresión, ansiedad y en algunos casos, la muerte. A veces, incluso el tratamiento contra la epilepsia puede causar problemas como sensación de cansancio, el autocontrol
es lo que usted hace para cuidarse a sí mismo. Usted puede aprender a controlar su epilepsia y llevar una vida plena y activa. Algunos consejos que pueden ser de gran utilidad son los siguientes. Tómese sus medicamentos. Hable con su proveedor de atención médica cuando tenga preguntas. Reconozca los desencadenantes de las convulsiones. Lleve un registro de sus convulsiones. Duerma lo suficiente. Haga ejercicio de manera segura. Disminuya el estrés. Manténganse en contacto con familiares y amigos que puedan ayudarlo. El médico general tiene que canalizar a ese paciente también con el psicólogo, por supuesto. Yo creo que parte de que un paciente con este tipo de patología lleve a cabo su tratamiento, acepte su enfermedad. Creo que cuando un paciente enferma, sufre un duelo, y ese duelo es la pérdida de la salud, ¿no? Ahora se encuentra en el proceso salud-enfermedad, y ese duelo obviamente que tiene que ser tratado con terapia. Un psicólogo, una psicóloga son importantes en cualquier enfermedad, en cualquier patología. Creo que eso se debe de convertir ya en parte del protocolo de seguimiento de un proceso salud-enfermedad de un paciente, porque una enfermedad, sobre todo crónica, porque la epilepsia es eso, es una enfermedad crónico-degenerativa. Este tipo de enfermedades, ¿qué generan en la persona? Un duelo que tiene que ser tratado con terapia. Yo conozco muchos pacientes diabéticos, hipertensos, que cuando esos pacientes están en paz, tienen su alma en paz, saben manejar una inteligencia espiritual y emocional, si se iban a tomar 3 pastillas para que lograran su control, a veces con una que se tomen es más que suficiente. Entonces eso es comprobado. Entonces claro que la terapia, claro que psicología siempre va a ser importante, ir de la mano. Tiene que haber un manejo integral, y en ese manejo integral, claro que le tiene que entrar la licenciatura en psicología.